Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza la gestión de grupos y agrupamientos dentro de un curso del campus virtual. Esta gestión la podemos realizar desde aquí, desde grupos, o desde aquí entrando en grupos. Iríamos al mismo sitio. Al entrar tenemos tres pestañas. La pestaña grupos, desde donde se gestionan los grupos y los usuarios del curso que hay en cada grupo. La pestaña agrupamientos, desde donde se gestionan los agrupamientos y los grupos que hay en cada agrupamiento. Y la pestaña visión general, donde tenemos un listado o un pequeño informe de toda la estructura de agrupamientos, grupos y usuarios dentro de los grupos. Aunque normalmente nos vamos a referir a estudiantes que hay dentro de los grupos, realmente dentro de los grupos pueden haber estudiantes y profesores, aunque a lo largo del vídeo nos referiremos a estudiantes en general. Y tampoco hay ninguna regla en lo que se refiere al reparto de alumnos dentro de los grupos. Yo puedo tener todos los grupos que quiera y puedo tener los alumnos distribuidos en los grupos como yo quiera. No tengo obligación de que cada estudiante pertenezca a un grupo. Es decir, un estudiante puede estar en ningún grupo de los existentes, en alguno de ellos, en varios o en ninguno. Es totalmente libre la repartición. Entonces lo que tenemos aquí es un listado de los grupos y en cada grupo nos indica cuántos alumnos hay, cuántos estudiantes hay y lo tenemos aquí listado a la derecha los que hay. ¿Y qué podemos hacer con los grupos? Pues podemos eliminar el grupo seleccionado, con lo cual se elimina ese grupo y se elimina la relación de los usuarios con el grupo. Podemos crear un grupo nuevo. Para crear un grupo nuevo simplemente tendremos que poner un nombre y una descripción que es opcional y también podremos añadir una imagen al grupo. Le daremos a guardar cambios y el grupo se crearía. Aparece efectivamente aquí el grupo creado y no tiene ningún usuario. Para gestionar los usuarios dentro del grupo le daríamos a agregar, quitar usuarios habiendo seleccionado primero el grupo. Seleccionaríamos un alumno o un profesor o varios dejando la tecla control pulsada a la vez que hacemos clic. Y una vez seleccionados le daremos a agregar. Y si lo que queremos es lo contrario, queremos quitar usuarios del curso, del grupo, perdón, le daríamos a quitar. Una vez hemos terminado de realizar la gestión, le daríamos a regresar a los grupos. Aquí tenemos dos pequeños buscadores, porque en este caso es cierto que tenemos muy pocos usuarios, tenemos 8 o 9, pero si tuviéramos 150 alumnos, pues sería mucho más fácil y más rápido buscar los alumnos que queremos, agregar al grupo o buscar los alumnos que queremos, eliminar del grupo que buscarlo a mano. Terminamos y le damos a regresar a los grupos y ya vemos que el grupo de tarde 3 ya tiene 3 estudiantes. Esta sería la forma de crear los grupos y editar los usuarios del grupo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Editar ajustes del grupo. Si entramos aquí podremos cambiar el nombre, la descripción y la foto del grupo. Y una opción muy interesante que tenemos aquí es la de crear grupos automáticamente. Imaginaos que yo tengo aquí 150 usuarios y necesito crear 20 grupos y realmente no tengo ninguna norma por la que quiero distribuir a los alumnos dentro de ese grupo. Entonces, igual me es más fácil hacerlo automáticamente utilizando el formulario que vamos a ver aquí que hacerlo a mano, ¿no? Y aquí además podemos definir algunas opciones a la hora de qué usuarios queremos distribuir en cada grupo y es bastante flexible y muy útil. Le daremos a crear grupos automáticamente y lo primero que tenemos que definir es el nombre de los grupos que se van a crear. Esto se hace con un prefijo y con un sufijo. El prefijo simplemente indica pues cómo se vayan a llamar estos grupos. Estos grupos se llamarían todos grupo y ahora el sufijo. Y en el sufijo podemos utilizar una arroba o una almohadilla. La arroba hará que estos grupos se llamen grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, es decir, hará la numeración con letras. Y si ponemos una almohadilla, la numeración será numérica, ¿no? El listado será numérico, grupo 1, grupo 2 y así, ¿no? Podemos definir si queremos crear los grupos definiendo un número de grupos o definiendo un número de usuarios por grupos. Es decir, si yo quiero crear 10 grupos y que meta ahí todos los usuarios que yo después le diga, le digo que quiero un número de grupos, o sea, la creación automática basada en número de grupos y que quiero 10. Y si lo que quiero es que meta todo el grupo de alumnos, que ahora definiremos cuál es el grupo de alumnos o de usuarios del curso que queremos meter en estos grupos, quiero definirlo por número de alumnos en cada grupo, pues simplemente haría aquí clic, miembros por grupo. Entonces, el proceso va a coger todos los alumnos que yo especifique ahora aquí abajo y de ese conjunto va a crear grupos por cada 10 alumnos. Entonces, esta sería la forma, ¿no? Lo que le voy a decir es que quiero 4 grupos. Ahora, en miembros del grupo, aquí lo que tenemos que definir es cuál es la población, es decir, cuál es el conjunto del que nosotros queremos sacar los usuarios de esos grupos que se van a crear. Porque a lo mejor yo no quiero que utilice todo el listado de estudiantes y profesores, sino un subconjunto. Y con estos parámetros podemos definir ese subconjunto. Lo podemos definir por rol.
Es decir, yo solo quiero que se metan en los grupos estudiantes, que solo se metan docentes o que se metan todos. En este caso, solo quiero estudiantes. También puedo seleccionar que los usuarios se extraigan de un agrupamiento ya existente. Un agrupamiento, aunque no lo hemos dicho todavía, bueno, sí lo hemos dicho, ¿no? Es un conjunto de grupos. Entonces, todos los alumnos que estuvieran en los grupos de ese agrupamiento serían, digamos, la población para dividir en los grupos que estamos creando. En este caso, tenemos dos agrupamientos, pero no voy a coger ninguno. También puedo decir que el conjunto inicial de alumnos se extraiga de un grupo existente ya, de cualquiera de los que haya. En este caso, no quiero, ¿no? Y también le puedo decir cómo se va a asignar cada usuario escogido dentro de cada grupo nuevo. Puede que sea al azar o alfabéticamente de 3 maneras. Esta opción de aquí de agrupamiento nos permite crear un nuevo agrupamiento con todos los grupos que salgan. Entonces yo le daré aquí un nombre y le diría, mira, pues todos los grupos que se están creando con todo este conjunto de alumnos, quiero que además me lo metas en un agrupamiento. Voy a decirle, por ejemplo, que este agrupamiento se llame nocturno. Y le daría a vista previa. Si le doy a enviar, este proceso se genera, pero es interesante ver cómo quedaría porque con tantas opciones igual me puedo haber equivocado en algunas y prefiero confirmarlo. Le doy a vista previa y si bajo abajo del todo, voy a ver aquí que se van a crear 4 grupos, 1, 2, 3 y 4, y este va a ser el reparto de alumnos que se va a realizar en este reparto, ¿no? En esta distribución. Yo estoy de acuerdo con esto y como estoy de acuerdo con esto, pues le daría a enviar y todo eso se crearía. Además de crear el nuevo agrupamiento nocturno, le doy a enviar y efectivamente se han creado los 4 grupos. Si entramos en estos 4 grupos y comparáramos con el resto de grupos, veríamos que hay usuarios que están en 2 grupos, ¿vale? Esta es la libertad que os comenté al principio de distribuir los alumnos con libertad absoluta en los grupos y sin ningún tipo de restricción. Si nos vamos a la pestaña agrupamientos, desde aquí vamos a gestionar los agrupamientos que existen en el curso. Tenemos 3 agrupamientos, el de mañana, el grupo nocturno y el nocturno, que es el que hemos creado antes a la hora de generar grupos de manera aleatoria con el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Y bueno, aquí vemos que los agrupamientos nos muestran sus grupos y también nos muestra las actividades que están asociadas a este agrupamiento. Podemos crear un agrupamiento donde habría que incluir el nombre del agrupamiento y una descripción. Podemos borrarlo desde este botón de aquí y podemos editar los grupos que hay dentro del agrupamiento. Vamos a crear un agrupamiento, por ejemplo, que se llame externos. Le daríamos una descripción, en este caso no le vamos a dar ninguna y le daríamos a guardar cambios. Entonces este agrupamiento se crea pero no tiene ningún grupo asociado. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora es asociarle grupos. Tenemos aquí el agrupamiento externo y le daría este botón de aquí para gestionar los grupos que pertenecen a este agrupamiento. Esto se parece mucho al formulario que tenemos para gestionar los estudiantes dentro de cada grupo y funciona igual. Seleccionamos los grupos que queramos, por ejemplo todos estos, y le damos a agregar. Y esos grupos ya pertenecen al agrupamiento. Si lo que queremos es lo contrario, eliminar grupos del agrupamiento, hacemos así y los quitamos. Y una vez que terminemos, le damos a regresar a los agrupamientos. La única opción que nos quedaría sería la de la rueda de opciones, que esto lo que nos permite es editar los datos del agrupamiento, es decir, cambiarle el nombre y cambiarle la descripción. La última pestaña es la pestaña de visión general y aquí lo que vamos a tener es un listado primero de todos los agrupamientos, dentro de cada agrupamiento, cada grupo, y dentro de cada grupo nos va a decir qué usuarios hay en ese grupo y también un contador de usuarios. Tenemos aquí el agrupamiento externo con 4 grupos, aquí los 4 grupos detallados con sus miembros y un contador. El contador es útil porque si en vez de tener 3 tenemos 75, pues nos ahorra tener que contar la mano. Lo mismo para el grupo nocturno, lo mismo para el agrupamiento grupo nocturno. Aquí tenemos un caso que es que he llamado a un agrupamiento y le he puesto grupo, ¿vale? Entonces esto puede ser confuso. Lo ideal es no hacer eso, ¿no? Entonces esto también nos hace darnos cuenta que tenemos que tener un poco de sentido común a la hora de llamar las cosas, ¿no? Si estoy llamando a un agrupamiento como grupo nocturno, puede llevar lugar a confusión. Entonces lo que voy a hacer al final es cambiarle el nombre a este agrupamiento. El agrupamiento con sus grupos, el agrupamiento mañana con sus grupos, el agrupamiento nocturno con sus grupos y también nos va a indicar qué grupos están en ningún agrupamiento, fuera de todos los agrupamientos, con sus usuarios y su contador, y también nos va a avisar de cuáles son los usuarios del curso que no están en ningún grupo. En este caso, simplemente soy yo, que soy el profesor, aunque podría estar perfectamente en un grupo. Para terminar, nos vamos a ir a agrupamientos y le voy a cambiar el nombre a este, grupo nocturno, porque básicamente es confuso. Nocturno 2, porque ya existe un agrupamiento que se llama nocturno.
Le doy a guardar cambios y ya tendríamos ese nombre cambiado y sería más coherente, ¿vale? Este consejo vale para toda la edición de los cursos dentro del campus virtual. Tenemos que esforzarnos en utilizar nombres coherentes porque si no nos complicamos la vida, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con estas cosas porque son confusas. Bueno, pues ya sabemos gestionar los grupos. Sabemos gestionar los grupos asociándoles usuarios, sabemos gestionar los agrupamientos asociándoles grupos y sabemos que podemos echar un vistazo a toda la estructura para asegurarnos que es del todo correcta y es exactamente como queremos. Pues nada más, un saludo.